Parece que sí. Sí. Karina, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Karina? Me gusta. Electricidad también ahí se unió. Muy bien, bueno. Parece que tenemos audio, ¿sí? Sí, perfecto. Ya. Y también, por lo que veo, no sé, en YouTube también, ¿sí? Bueno. Bien, pues vamos a empezar la clase del día de hoy. A pesar de que hay Paudico 22, qué bueno que se pudo conectar también. Bueno, hoy hace mucho frío. Esperamos que estén todos bien. Ojalá que no con tanto frío. Espero que estén bien. Buenas tardes, Karina. Muy bien. La clase de hoy, mi nombre es Omar. Antes de iniciar, sí, mi nombre es Omar. Tengo el gusto de poder compartir con ustedes esta clase y este curso para todas aquellas personas, ¿cierto?, que están integrándose recién al curso, que es gratuito. Nosotros transmitimos a través de YouTube y de Instagram, ¿cierto?, las clases. Y la idea es que puedan hacer consultas de lo que se va compartiendo. Este es un curso que tiene 75 clases. Esta es la número 9. Hay muchos temas que se van a ir abordando. Y hoy vamos a tratar la clase que se denomina las infradimensiones, ¿sí? Esta clase en realidad podríamos decir que es de mucha importancia, sobre todo porque aquella persona que entiende, ¿cierto?, eh, esta clase, podríamos decir que va a entender todo el trabajo que hay que hacer. Realmente es esa la trascendencia de esta clase, la número 9. ¿Por qué? Porque en realidad cuando hablamos de las infradimensiones nos vamos a referir a uno de los aspectos quizás más difíciles de poder ver. Todos cuando anhelamos una transformación, todos cuando anhelamos, ¿cierto?, el despertar de la conciencia, todos cuando nos hacemos la idea de lo que significa ser, ¿cierto?, conscientes o desarrollar la conciencia o trabajar sobre sí mismo, en general creemos que se trata principalmente de solo desearlo, quererlo y ya está, ¿sí? Prácticamente de un día a otro ya vamos a estar en otra vibra, como se dice, vamos a estar más de buenitos, de buenitas, y ya no vamos a hacer las diabluras que hacíamos antes, y paz y amor, o buena onda con todo el mundo, en fin. Bueno, cuando se trata de una transformación real, esto no es tan así, ¿sí? Una cosa es lo que nosotros queramos, creamos o anhelemos, inclusive muy sinceramente, y otra cosa es lo que significa el despertar de la conciencia, ¿sí? Poli también se unió por Instagram. Saludos, Poli. Entonces el despertar de la conciencia es algo mucho más, podríamos decir, complejo y difícil. En la clase anterior, ¿cierto?, que hablamos del proceso de evolución, involución y de la revolución, vimos que las personas podemos eliminar el ego de manera voluntaria o involuntaria. Involuntaria cuando lo hace la naturaleza, a través del proceso de involución se va eliminando, desintegrando el ego a través de miles de años, como vimos en los procesos, ¿cierto?, animaloide, vegetaloide, mineraloide. Y también está el otro aspecto, que es la posibilidad de que cada uno de nosotros pueda hacer esta eliminación del ego de manera consciente, de manera voluntaria. Cuando se produce esa decisión, cuando se produce, ¿cierto?, ese anhelo en el interior de una persona, en el interior, ¿cierto?, del ser, es que se puede dar inicio, se puede dar, ¿cierto?, paso a un trabajo, a un camino de cambio, de transformación, ¿sí? Ahora, ese proceso, ese trabajo, es un trabajo íntimo, interior, privado. Esto es muy importante, irlo comprendiendo.
¿Por qué lo hago el énfasis? Porque en realidad la persona que trabaja en su interior, aquella persona que está en el trabajo psicológico, como también se le conoce, la verdad que no debiera notársele afuera, ¿sí? Debiera pasar desapercibido, es decir, no tiene que cambiar de atuendos, no tiene que prácticamente modificar su dieta, no tiene que irse a vivir a la montaña, no. Lo único interesante, lo único importante es que pueda gradualmente ir llevando su atención a su interior. ¿Y por qué? Porque cuando hablamos de las infradimensiones, vamos a tener que ir comprendiendo, o gradualmente vamos a ir comprendiendo, que nos estamos refiriendo a algo que en realidad tiene que ver con nuestra propia psiquis. Este adagio que habitualmente, ¿cierto?, se conoce que, ¿cierto?, hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses, tiene que ver con justamente esta búsqueda, ¿cierto?, del conocimiento, de la sabiduría, no afuera, sino que en el interior de cada uno de nosotros. Ahora, esa búsqueda, esa sabiduría, ese proceso, ¿cierto?, que vamos a llevar adelante, es exclusivamente, ¿cierto?, porque todo lo que está afuera está realmente en nuestro interior. Así como vimos, ¿cierto?, en la clase anterior que existen unas infradimensiones o un proceso involutivo que se lleva, ¿cierto?, a cabo en la naturaleza, ¿cierto?, este proceso o estas involuciones, perdón, o estas infradimensiones también están dentro de nosotros mismos, ¿sí? Entonces, es por eso que las infradimensiones que vamos a estudiar son las infradimensiones de cada uno de nosotros, porque tal como es afuera, es adentro. Entonces, la única posibilidad de empezar a ascender en el trabajo interior es comenzar a descender en nuestras propias infradimensiones. Y es por eso, ¿cierto?, que esta explicación, esta clase de hoy día, es muy importante. Porque si una persona comprende que el trabajo, ¿cierto?, lo va a hacer consigo mismo y no tiene que ver con nadie de afuera, es que realmente, ¿cierto?, va a poder abordarlo de la mejor manera posible. ¿Sí? Esto no tiene que ver con ninguna cosa afuera, sino que en realidad con el proceso de poder saber quiénes somos y qué ocurre en nosotros a cada instante. Entonces, nosotros lo que vamos a ir haciendo en el proceso de, ¿cierto?, del estudio de las infradimensiones es darnos cuenta que cada una de estos niveles o infradimensiones, que son 9, nos ofrece, ¿cierto?, una cierta información, que es una información de cada uno de nosotros. Es una información real porque es lo que nosotros hemos vivido. Es una información, ¿cierto?, que solamente nos atañe a nosotros. Entonces, como son 9 las infradimensiones, nos vamos a dar cuenta que primero hay aspectos de los cuales son más fáciles en nosotros poder ver. Se dice, ¿cierto?, que así como existe una luna física afuera, ¿cierto?, aquí la luna que sale en la noche, también nosotros tenemos una luna interior. Esa luna interior, ¿cierto?, es parte de nuestra psiquis, es nuestra psiquis. Es en realidad, ¿cierto?, aquellos defectos que son muy visibles, muy claros para nosotros, tal como la luna. Y también, ¿cierto?, vamos a ver ahí reflejado en esta luna interior nuestras propias infradimensiones. Pero hay una luna afuera que no es visible para nosotros, que es una luna chica, negra que se llama, ¿sí? Esa luna oculta en nuestro interior también es, ¿cierto?, una realidad que tiene que ver con los yoes causa, con aquellos yoes, ¿cierto?, más antiguos que nosotros tenemos y que han creado todo lo demás en nuestro interior, toda esta psicología, ¿cierto?, egoica.
Y también, ¿cierto?, tiene que ver con las infradimensiones de nuestro planeta. Eso gradualmente en el tiempo, en las clases, lo vamos a ir profundizando aún más. Lo interesante es que nosotros vamos a revisar las 9 infradimensiones y vamos a darnos cuenta que la realidad que existe en cada una de estas infradimensiones de cada uno de nosotros es una realidad que nos va a dar paso para poder ir comenzando a realizar nuestro trabajo interior. ¿Sí? Bien. Cualquier pregunta, cualquier duda, la van planteando, la van dejando ahí en el chat, ¿cierto? Y en la medida de que se vaya dando, vamos a ir respondiendo. ¿Sí? De estos 9 círculos, o de estos 9, ¿cierto?, infradimensiones, el primero se llama justamente esfera de la luna, o, ¿cierto?, primera infradimensión. Son nombres que están muy vinculados con lo que por ahí el Dante Alighieri, en algún minuto del iniciado, ¿cierto?, Dante Alighieri escribió en la Divina Comedia, que muchos piensan que fueron elucubraciones o simples fantasías. La verdad que ese iniciado lo que hizo fue justamente mostrar el proceso, ¿cierto?, del trabajo interior en este, ¿cierto?, libro que es muy complejo leerlo, no es fácil, de fácil lectura, porque realmente está en un lenguaje bastante adecuado al tiempo en que lo escribió. Y también hay que tener cierto grado de conciencia para comprenderlo. Bueno, la primera, ¿cierto?, infradimensión se llama de la luna. Y vamos a darnos cuenta de algo puntual. Aquí se dice que están todos esos yoes que todos nosotros tenemos, que son los yoes perezosos. Cada uno de nosotros tiene unos yoes, ¿cierto?, perezosos, es decir, el flojo, o los flojos, o las flojas que están dentro de nosotros. Pero todo esto siempre va a estar enfocado respecto al trabajo interior, al trabajo de transformación, ¿cierto?, del ser. ¿Y a qué se refiere con estos yoes perezosos? O estos yoes, ¿cierto?, de la flojera. Tiene que ver con la pereza de iniciar un cambio, la pereza de poder, ¿cierto?, de no empezar un trabajo de autoconocimiento. La pereza, ¿cierto?, que significa en realidad ni siquiera interesarse en un trabajo, ¿cierto?, sexual. Nosotros todos, en nuestro estado actual, estamos más bien como en un estado de estancamiento, en un estado, ¿cierto?, lunar. No estamos, ¿cierto?, encendidos, no somos un sol, no somos voluntad, no somos ánimo. Más bien nos dejamos llevar por la corriente. Y eso produce un estancamiento interior. Recuerda, esto tiene que ver con el proceso interior. Si uno se da cuenta, la vida tiene 2 líneas. Una horizontal, que tiene que ver con las cosas de la vida, la familia, la amistad, el trabajo, los estudios, etc. Y la otra línea es la vertical, que tiene que ver con el desarrollo del ser, con el desarrollo de nuestro, ¿cierto?, íntimo, con la posibilidad de despertar la conciencia. Habitualmente nos movemos por la línea horizontal. Estudiamos, trabajamos, tenemos ciertas empresas, tenemos negocios, tenemos un pasar material externo. Pero no nos desplazamos, ¿cierto?, de manera vertical. Es decir, no ascendemos en la línea del ser, sino que solamente en la línea, ¿cierto?, horizontal, que es algo muy exterior, muy externo. Entonces, esto está muy relacionado con la pereza, porque en realidad hacer cosas externas cualquiera las hace. De hecho, a veces las hacemos porque todos lo hacen. Todos estudian, bueno, vamos y estudiamos. Todos trabajan, bueno, vamos, hay que trabajar. Pero realmente no desde una iniciativa profunda interior. Cuando una persona se da cuenta que su cambio interior tiene que ver con una transformación, ¿cierto?, de su ser, es decir, con conocerse a sí mismo, tiene que iniciar un proceso vertical, es decir, el desarrollo de su íntimo, de su psicología, el descubrirse quién es y empezar ¿cierto?, a poder transformarse. Pero eso requiere un esfuerzo, como decíamos hace un instante. Requiere que nosotros pongamos ánimo, porque no es fácil autoobservarse, no es fácil descubrirse quién es uno.
Y es más, si uno se empieza a autoobservar y se da cuenta que en realidad yo no quiero cambiar. No, si yo estoy súper bien así como estoy, ¿para qué me voy a cambiar? Entonces es imposible que en ese mismo momento, ¿cierto?, uno pueda transformarse. Si uno no tiene una motivación profunda, uno no va a cambiar. Entonces ahí está la pereza, ¿cierto?, en nuestro interior. De hecho, hoy mismo podremos tener toda la información de este curso, podremos tener todas las claves para poder empezar a estudiar los yoes, podríamos tener, ¿cierto?, todas las claridades, inclusive hasta pareja para practicar la transmutación sexual, pero así y todo no lo haríamos o no lo hacemos. ¿Por qué? Porque está esta pereza, esta inercia, este estado, ¿cierto?, de inercia interior, que eso es lo que hay que tener en cuenta, que nos dificulta, nos impide avanzar. Entonces, el primero, o los primeros yoes que hay que trabajar, y este, ¿cierto?, ya es como para ir anotándolo uno en su propia búsqueda, si uno tiene ganas de transformarse, lo primero que tiene que trabajar es la pereza. Esto es lo más difícil. Romper ese estado de inercia interior. Porque afuera, como te digo, podemos hacer de todo y hacemos todos los días muchas cosas. Nos falta día para hacer cosas. Pero en nuestro interior no descubrimos los defectos, no sabemos, ¿cierto? Y si estamos mintiendo nos da lo mismo, y si somos, ¿cierto?, rencorosos también, y si estamos planeando cómo, ¿cierto?, ganar plata sin hacer nada, nos da, eso está genial. Pero no nos damos cuenta que lo que está ocurriendo allí es que estamos siendo conducidos y manejados por nuestra psiquis. Y que esa psiquis, ¿cierto?, en realidad no está bajo la voluntad de nuestro ser, sino que está bajo la voluntad de nuestros yoes. Esto es, ¿cierto?, lo fundamental, entender que romper esa inercia, salir de la pereza, aprender a autoobservarse, gradualmente comenzar, ¿cierto?, a estudiarse a sí mismo, requiere un esfuerzo particular, requiere un ánimo, ¿cierto? Y requiere una búsqueda muy particular, muy individual. Pero aquel que lo empieza a hacer, empieza gradualmente a desligarse de esta primera infradimensión y por lo tanto está dando pasos para poder iniciar su transformación interior, es decir, despertar la conciencia. Muchos piensan, como dije, que despertar la conciencia es solamente porque de un día para otro ya quiero ser bueno. Pero no se quiere autoobservar la persona, por lo mismo no descubre su realidad interior, ¿cierto?, que lo maneja, y por lo tanto, ¿cierto?, no hay una transformación profunda, genuina, sino que simplemente algo externo, de careta, ¿cierto?, una transformación de la forma de ser, muy, muy superficial, desde la personalidad. Vamos a ver el segundo, ¿cierto?, nivel o segunda infradimensión, que tiene que ver con la esfera de Mercurio. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí tiene que ver con las aguas, ¿sí? Las aguas están vinculadas directamente, ¿cierto?, con el instinto, está vinculado directamente con nuestra energía. El agua, ¿cierto?, es la sangre, el agua también en nosotros es nuestras energías sexuales, que son las que en realidad movilizan y llevan y traen toda la información y todo, ¿cierto?, la sabiduría. Y todo lo instintivo ha sido y está recogido en el agua y en el agua de nuestro interior. En nuestra psicología, ¿cierto?, las aguas están asociadas a nuestra energía creadora sexual. Es muy importante eso. Aquí nos vamos a dar cuenta que en realidad, y si nosotros nos empezamos a autoobservar, todo nuestro pensamiento, toda nuestra emoción, todo nuestro ánimo, permanentemente y durante toda la vida inclusive, está siempre focalizado en el acto sexual. Esto habitualmente se le achaca al hombre, ¿sí? Como el hombre piensa solo en sexo. Bueno, las mujeres también, ¿sí? Porque mientras nosotros estemos vivos, la vida está en el agua, y el agua es nuestra energía, y la energía sexual es la que nos mueve. Nos guste o no nos guste, nos parezca o no nos parezca. Lo importante es que nos empiece a autoobservar. Todo tiene un sentido sexual, todo funciona desde el sexo y para el sexo, aunque no lo crea. La vida misma, como está construida,
el hecho de que nos vistamos de tal o cual manera, la forma en cómo nos comportamos con uno, ¿cierto? O con otro, con una o con otra. Todo, ¿cierto? En nuestro interior reacciona respecto a eso. Y basta que uno sea, honestamente, se empieza a autoobservar y empieza a descubrir que todo está en base a la energía sexual. Pero como estamos manejados por el ego, está orientado hacia la fornicación, es decir, hacia la pérdida de energía sexual. ¿Por qué es interesante empezar a estudiar esto? Porque en realidad este trabajo se basa fundamentalmente en la energía creadora sexual. Permiso. Estamos un poco resfriados por acá. ¿Por qué? Porque es la energía creadora sexual la que nos va a transformar, la que va a transformar todo, porque es la que ha creado todo. Bueno, la gran obra, como se llama, ¿cierto? Requiere eliminar el yo fornicario. Y aquí la cosa se pone más pesada. Esta infradimensión en nosotros está comandada por el yo fornicario. ¿Cuál es el yo fornicario? El que le gusta perder, botar la energía. ¿Pero por qué? Porque simplemente nosotros no hemos aprendido todavía a valorar la energía creadora sexual. No tenemos, ¿cierto?, una comprensión, un conocimiento al respecto. No nos hemos detenido en nuestra vida a reflexionar profundamente qué significa, qué es, qué valor tiene la energía creadora sexual. Lo único que se nos ha enseñado, ¿cierto?, y aprendimos es que en realidad uno se une, tiene un coito, fornicó y quedó, ¿cierto?, saciado o medio saciado o uno de los dos solamente, en fin. Y viene una historia que ya vamos a ir viendo que es bastante penosa porque muchas veces, ¿cierto?, esto significa que las parejas en realidad viven en un estado simplemente de copulación, es decir, viven por y para la copulación, pero que en realidad muchas veces solo el hombre, por ejemplo, en general se ve satisfacido, no sé, ¿no? No sé si es la palabra, satisfecho, eso, sexualmente. Entendiendo como satisfecho sexualmente, ¿cierto? El acto de la fornicación, es decir, la eyaculación, la salida de la energía sexual. Y gradualmente, ¿cierto? Se le enseñó a la mujer a fornicar o llegar al orgasmo, como parte también de este complemento, de esta búsqueda supuesta de igualdad o de beneficio mutuo. Pero que en realidad es simplemente la ignorancia de no saber que ambos se están simplemente agotando y degenerando. Porque cuando gradualmente comprendamos que la energía sexual puede ser canalizada de una manera distinta y que el placer es genuino para ambos, pero que no tiene que para eso, ¿cierto?, necesariamente perderse la energía sexual, botarse, sino que más bien dirigirla hacia adentro y hacia arriba y dejar de hacer que ésta baje y salga hacia afuera. Es decir, redireccionar la energía creadora sexual para el desarrollo del Kundalini. El Kundalini es lo que en realidad nos confiere fortaleza, energía, ánimo. Es lo que nos confiere, ¿cierto?, realmente las ansias de vivir, el anhelo permanente de estar con la pareja y no perder la energía sexual. Pero como nosotros estamos conectados a esta infradimensión, que es la de Mercurio, ¿cierto?, y que nos lleva a la experiencia de la fornicación, no estamos, ¿cierto?, conectados con el lado positivo de Mercurio que nos llevaría, ¿cierto?, a la transmutación. Es que creemos que es la única realidad. Si nos permitimos experimentar la transmutación sexual, probablemente nos vamos a dar cuenta que hay otro camino. Y eso, es cierto, es uno de los aspectos que hay que gradualmente poder comprender de esta infradimensión, ¿cierto? Que realmente si logramos darnos la oportunidad de transmutar la energía sexual, vamos a poder conectar con aspectos superiores, divinales, porque el sexo es divinal. El sexo tiene un origen superior y ha sido, ¿cierto?, concebido para esa transformación. Evidentemente, para que podamos valorar ese aspecto divinal, hemos tenido que pasar por la fornicación, todos. Pero cuando una vez, ¿cierto?, uno se da la oportunidad de practicar la transmutación sexual,
¿cierto? No perdiendo la energía sexual, no llegando al orgasmo ni buscando, ¿cierto?, la eyaculación, sino que redireccionando la energía sexual, es que se va a abrir la posibilidad de empezar a derribar esta infradimensión, conociendo, ¿cierto?, aquellos aspectos que nos llevan a la fornicación. Esto es súper importante. Esto no se trata de dogma, esto se trata de poder experimentar, vivenciar. Nosotros necesitamos permitirnos, ¿cierto?, la experiencia. Nos hemos dado la experiencia de la fornicación, tenemos la posibilidad de darnos la experiencia de la transmutación sexual ahora. Y desde allí, ¿cierto?, empezar a comprender qué yoes, ¿cierto?, nos han llevado a la fornicación, cuál es la forma de funcionar que tienen estos yoes en nosotros, de qué manera, ¿cierto?, podemos ir modificando lo que hemos vivido hasta la fecha. Si nosotros vamos a ir comprendiendo esto, nos vamos a llegar a la total comprensión de que con esto podemos crear una realidad en nuestro interior que son los cuerpos superiores, ¿cierto?, cuerpos existenciales del ser, que es construir una realidad en las dimensiones superiores. Existe, ¿cierto? Ya vamos viendo la tercera infradimensión. Esta es la esfera de Venus. Esta es muy interesante porque nos habla del placer. Venus, ¿cierto?, tiene que ver con el placer. Y aquí están los deseos. Entonces, placeres y deseos, en el fondo, nos estamos refiriendo que está aquí la fuerza. La fuerza, la fuente de toda fuerza. Todo lo que nosotros hagamos en la vida está dado por este deseo. Deseo ser ingeniero, va y le pone toda la energía y es ingeniero. Deseo viajar por el mundo, junta dinero, trabaja en lo que sea y viaja por el mundo. ¿Sí o no? Deseo un auto. Yo quiero de tal color rojo, que sea aquí, que ya me veo manejando ahí, ya lo deseo. ¿Hay fuerza en eso? Claro. Eso genera la posibilidad de cristalizar. Imagínate. Ahora, ¿cuál es el punto? Que como esta fuerza es tan fuerte, claro, nos controla y nos maneja si está usado por el ego. Entonces los yoes que están ahí alrededor del deseo son los que nos manejan. Deseo fumar y fuma hasta que le sale el humo por todos lados, ¿sí o no? Deseo tener mujeres, va y conquista una y otra. Deseo tener hombres, va, deseo. Deseo, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Lo que usted quiera, lo que uno quiera, lo desea y lo va a obtener. Ahora bien, para la transformación interior, ¿es importante el deseo? Sí, pero tener nosotros la fuerza en la mano. Es decir, vencer el deseo para hacernos dueños de la fuerza. No que el deseo nos controle a nosotros. Porque llega un punto en cualquier deseo que el deseo es el que nos maneja. Ahí tiene usted los vicios, ahí tiene usted, ¿cierto?, las enfermedades, ahí uno tiene todo lo que viene con esto. Es en realidad, ¿cierto?, aquel que es capaz, aquella persona que es capaz de empezar a tener el control sobre el deseo, el que se hace dueño de la fuerza, es el que en realidad empieza a hacer por propia voluntad, o por voluntad, ¿cierto?, de su ser, de su interior, su divinidad. Entonces nos vamos dando cuenta que esto se va a empezar a transformar en un verdadero entrenador. Todos los deseos que nosotros tenemos es necesario estudiarlos. ¿Pero por qué? Porque ahí hay energía, hay fuerza. Y entonces, ¿qué hacemos si nosotros estudiamos la fuerza? ¿Qué hacemos si nosotros empezamos a comprender esta fuerza? ¿Qué hacemos si eliminamos el que mueve esa fuerza? Vamos a poder canalizarla en el deseo superior, en la fuerza superior. Nosotros, para poder llegar a triunfar en este trabajo, decíamos al principio, tenemos que bajar a nuestras propias infradimensiones y rescatar esa luz que está allí para poder transformarnos. La idea es dejar de ser esclavos de nuestros deseos, porque en realidad es así como hemos estado y lo hemos sido hasta ahora. Claro, como dice ahí Gitchell, por ahí en Instagram está diciendo, ¿cierto? Obtenemos la sabiduría, claro. Es ahí que empezamos a obtener la sabiduría. Nosotros empezamos gradualmente, ¿cierto?, a conocernos a nosotros mismos cuando primero, ¿cierto?, dejamos de cumplir esos deseos y empezamos, ¿cierto?, a dominar la máquina. Fíjate tú, si tú quieres dejar de fumar,
Por un ejemplo, porque ahí tenemos el placer que nos da fumar, ¿cierto? Y esto es lo más rico que hay, y dame un café y conversemos toda la noche, ¿no? Bueno, y un día dice uno, quiero dejar de fumar, se acabó el asunto, listo. Pero esto duró nada, porque el día siguiente ya está en la mañana con el cigarro puesto de nuevo. Wow, y dice uno, pero ¿cómo? No, voy a dejar esta cochina, este es el último que me fumo. Y se lo fuma y todo, y después dice, a la media hora de nuevo le pide otro, etc. Esclavo del deseo del cigarro. Bueno, si uno se pone como objetivo dejar el cigarro, ¿sabe qué tiene que hacer? Tiene que adelantarse. Es decir, cuando viene el deseo de fumar, en ese mismo instante, tiene que negarse al deseo. Es decir, el deseo comanda todos los demás pensamientos y emociones que va a tener. Porque el deseo es la fuerza. ¿Se entiende? Si uno en ese mismo instante dice no, cuando siente el deseo, no, y se niega el deseo, lo que va a hacer es que va a contener, va a retener, ¿cierto? A ese yo. Pero ahí no ha terminado el asunto. Luego, cuando, ¿cierto?, insiste y cuando uno, ¿cierto?, realmente quiere dejar de fumar, ahí uno tiene que empezar gradualmente, ¿cierto?, a aplicar la eliminación de ese pensamiento, esa emoción, esa sensación. Es algo muy gradual, muy sutil, pero va a lograr dejar de fumar si uno deja de comprar cigarros. Lo que estoy diciendo es algo, digamos, pero que obvio, lógico. No, pero es que no es tan obvio ni tan lógico, porque uno, ¿cierto? Como es tan débil, dice, no, voy a dejar los cigarros allí, pero no voy a fumar. Eso es una mentira, ¿sí? Uno deja, ¿cierto?, los cigarros, más allá anda con el encendedor para todos lados, etc. Tiene todavía el cenicero con puchos, en fin. Uno tiene que ser radical con el deseo. El deseo es simplemente, ¿cierto?, la energía que va a impulsar el acto de fumar. Cuando a uno se le presenta el deseo de fumar, uno le tiene que pedir a la divinidad en su interior, madre mía, elimina este deseo. Cuando uno lo pide así, elimina ese deseo, elimina estas ganas de fumar, no voy a fumar, madre mía, elimina. Cuando está haciendo eso, en ese mismo instante lo que está es haciéndose dueño de esa energía. Porque esa energía que habitualmente está haciéndolo fumar a uno, en ese mismo instante uno la retuvo. Esto es fundamental. Mire, cuando uno quiere ver pornografía, cuando uno quiere, ¿cierto?, mirarle el trasero a la mujer, cuando la mujer quiere mirar al hombre, cuando, ¿cierto?, vienen las ganas, la tentación de abalanzarse a la pareja en cualquier lugar, cuando uno, ¿cierto?, dice, voy a comprarme tal cosa y me la compro más porque tengo plata. Cuando uno dice, ¿cierto?, voy a hacer lo que se me venga en gana, etc. Todos esos deseos son energías de sí mismo que se están perdiendo. Es el ego que se está manifestando. Para poder vencer ese deseo requiere uno una voluntad particular. Pero lo que es más importante, si uno no se detiene a estudiar esos deseos, no le va a durar por mucho tiempo. Tiene que ponerse uno a estudiar cada uno de los deseos que estamos como ejemplo dando. Porque cuando uno estudia el deseo, cualquiera sea, el deseo de sentarse a copuchar, el deseo de, ¿cierto?, del asado, el deseo de ponerse a hablar mal de las personas, el deseo, ¿cierto?, el placer que le da trabajar, el placer que le da comer, el placer que le da sufrir, el placer que le da contar sus penas. Si uno se pone a estudiar esos deseos, va a empezar a comprender cómo lo manejan a uno. Esto es fundamental porque si uno no comprende, entonces no puede eliminar profundamente. Va a eliminar algunas cosas pequeñas, pero profundamente no lo va a eliminar. Esto cabe para todos los yoes en todas las distintas infradimensiones. Siempre decimos, cada uno hace su listado de cuáles son los yoes que más le afectan, los yoes que uno quiere eliminar. ¿Sí? Eso es importante hacerlo.
Ahora bien, cuando uno hace esto, lo interesante es que se pone a estudiarlos. Ya vamos a ver, ¿cierto?, la meditación reflexiva en clases más, que vienen más adelante. Porque cuando uno estudia, uno puede comprender cómo se manifiesta, y cuando uno comprende es que puede eliminar definitivamente. Y esto es el objetivo de este trabajo, eliminar el yo. Cuando uno elimina el yo, el ego, un yo cualquiera, el fumador, por ejemplo, se libera una conciencia que estaba ahí atrapada. Se libera una fuerza que está ahí, ¿cierto?, perdiéndose. Y esa fuerza es la que le sirve a uno mismo para su propio trabajo, para su propio avance. Vamos a ver, ¿cierto?, el siguiente, y luego con las preguntas vamos a complementar. Cuarta infradimensión, ¿cierto?, o la esfera del Sol. El Sol, ¿cierto?, que en realidad es, podríamos decir, el que da la vida y que permite toda esta vida siempre en equilibrio. No puede existir la vida sin equilibrio. Este Sol, ¿cierto?, también en forma, en su manifestación de infradimensional, es el desequilibrio. Y aquí tenemos nuestros yoes derrochadores y nuestros yoes avaros. Estos yoes, ¿cierto?, que son acaparadores. ¿Cuál es el acaparador? El que siempre quiere tener y tener y tener cosas guardadas, ¿cierto?, para más adelante, por lo que pueda pasar, porque no sé qué, y es capaz, ¿cierto?, de vaciar una estantería para poder tener él. Y produce evidentemente desequilibrio. Así también, ¿cierto?, está el derrochador, ¿sí? El derrochador que en realidad no se mide, le importa bien poco lo que va a comer mañana, ¿cierto? Va y compra cualquier cosa por allí y se empieza a usar el dinero, ¿cierto?, en cualquier cosa que no es importante. De eso tenemos todos nosotros. Nosotros tenemos yoes avaros y tenemos yoes derrochadores. En ocasiones somos personas muy dadivosas y en otros momentos, ¿cierto?, somos lo más apretado que hay. Y nos interesa un cuesco, ¿cierto?, en realidad, el, el prójimo. Aquí, ¿cierto?, se producen desequilibrios en nuestra vida. Somos, ¿cierto?, personas que necesitamos grandes cantidades de dinero para vivir. Y eso también es un desequilibrio. ¿Por qué? Porque en realidad, probablemente, si somos objetivos, lo que realmente necesitamos es mucho más, ¿cierto?, mucho más inferior en cantidad. Pero nosotros nos llenamos de cosas, ¿cierto? Podemos ir a ver nuestras bodegas, a la bodega de, ¿cierto?, del departamento, de la casa. ¿Cuántas cosas hay que no se usan? ¿Cuántos zapatos tiene uno que no usa? O que los usa todos los días, dirá, no, si todos los días ocupo un zapato distinto. Bueno, pero ¿cuánto realmente necesita uno? ¿Cuánto es lo necesario? Hay yoes que lo han manejado, uno lo han llevado a hacer gastos innecesarios, ¿sí? ¿Cada cuánto renueva uno sus cosas? ¿Qué es lo que piensa uno cuando se va de compras? ¿Cuáles son, ciertas, las motivaciones? Eso va produciendo una comprensión de sí mismo. Por eso es importante, y la herramienta fundamental para este trabajo es la autoobservación. Autoobservarse, ¿para qué? Para poder descubrir, ¿sí? Entonces, si hay estos yoes en uno, que los tenemos todos, es interesante empezar a tener un listado de ellos para conocer. Lo más interesante de este trabajo es siempre tener muy en cuenta, cada uno de nuestros yoes tiene conciencia atrapada. Y esa conciencia son esas virtudes, esa sabiduría, esas cualidades, ese amor. De hecho, nosotros nos sentimos amor genuinamente por los demás porque en realidad, que es en realidad el sol, de hecho ese centro, esa infradimensión está vinculada con el centro intelectual inferior, que está aquí, a la altura del corazón. Está vinculada con el amor. ¿Y por qué no tenemos amor realmente por los demás? Porque en realidad no nos interesan los demás. Estamos en desequilibrio, ¿sí? Entonces, es por eso que inclusive uno se puede llegar a convertir en mendigo. Y esto es un mendigo interior, esto es un desequilibrio interior. En realidad nosotros no tenemos, ¿cierto?, una abundancia interior. No tenemos una abundancia, ¿cierto?, espiritual. A esa abundancia principalmente nos tenemos que enfocar. Pero esa abundancia, ¿cierto?, nosotros creemos que tiene que ver con lo material. No, es la abundancia espiritual lo que importa. Si de aquí no nos vamos a llevar un peso, ¿qué más da? Pero las virtudes que llevemos, que tengamos, son las importantes, son las valiosas. Entonces, poder comprender estos yoes, poder eliminar
esos yoes, va a liberar conciencia que en realidad es nuestra propia energía, es nuestra propia, ¿cierto?, realidad interior. Después, ¿cierto?, vamos a ver la quinta infradimensión, que tiene que ver con la esfera de Marte, que está, ¿cierto?, vinculada con este centro motor. Aquí, el centro motor, ¿cierto?, está orientado en las palabras y en las obras también, no solamente en los movimientos. Y tiene que ver con la fuerza. Marte, ¿cierto?, es el dios de la guerra, es el generador, ¿cierto?, es la acción por sí mismo. Lamentablemente, ¿cierto?, su parte, desde su forma infradimensional, nos va a mostrar nuestros yoes de la ira, ¿sí? Porque Marte, que es la construcción, tiene su oposición en nuestro interior en la ira, que es la destrucción. La ira es terrible. La ira, ¿cierto?, en nosotros puede destruir un matrimonio. La ira, ¿cierto?, de un instante de afecto, de cariño en la pareja, nos lleva a decirnos palabras horribles y pensar lo peor del otro. Esa es nuestra realidad. Nuestra realidad es que nosotros, ¿cierto?, quedamos agotados en un momento producto de un ataque de ira o de simplemente haber fruncido el ceño, ¿cierto?, por un instante, por algo que se dijo y por una cantidad de reacciones, ¿cierto?, que tenemos a veces sin ningún sentido, de hecho, siempre sin ningún sentido. Reaccionamos de una manera muy violenta. Somos reactivos, ¿cierto?, ante inclusive el cuidado de la pareja. La pareja a veces nos puede tratar con mucho amor, mucho cariño, tanto cuidado así, tanto cariño así, que hasta uno de esos, ¿cierto?, el yo de la ira desconfía o genera una discusión, un malentendido, una palabra grosera o fea. Y decimos amar, pero nuestros hechos pareciera que no fueron así. ¿Y por qué? Por ese yo de la ira que tenemos dentro. Tenemos ese yo de la ira porque tenemos orgullo, el yo del orgullo, ¿cierto? O los yoes orgullosos, altaneros. Somos, ¿cierto?, personas altaneras, tenemos unos yoes, ¿cierto?, terribles en nuestro interior, irónicos. La ironía que hiere, ¿cierto?, con una supuesta gracia, inclusive. La sorna, la burla, el escarnio. Son todas acciones, ¿cierto?, que están muy asociadas a la ira. Son ira. Y generalmente, ¿cierto?, encubierta. Muy, ¿cierto?, solapada en la broma, en la talla, en el juego de palabras. Eso es muy duro. Y tenemos eso. Nos creemos ciertos sabiondos, conocedores, sabedores. Y no tenemos idea ni de dónde venimos, ni para dónde vamos, ni por qué estamos. Entonces, ¿de dónde viene todo esto? De este orgullo, ¿cierto?, que es en el fondo dado por el exceso de intelectualismo. Necesitamos transformarnos en personas más sencillas, pero no desde la postura, no desde la parada, como decimos nosotros. No, eliminando la ira. Si la forma de tener, ¿cierto?, sencillez, la forma de ser realmente personas humildes, es eliminando esos yoes, no con poses ni posturas de humilde. No va a salir, ¿cierto?, uno sale al siguiente día, no, ahora sí, soy sencillo, no me importa, díganme lo que quieran. Mentira, si no he eliminado la ira. Basta que uno le toquen el talón de Aquiles y ¡fa! Responde uno con una pesadez, con una pedantería terrible. ¿Sí? Y por eso piensa uno que todos los demás funcionan así, porque uno tiene esos mismos defectos dentro. Es interesante empezar a estudiar esos yoes porque en realidad la conciencia que está ahí atrapada nos tiene limitados, nos tiene, ¿cierto?, aquí, viviendo esta realidad. Esto es, ¿cierto?, el conocimiento de sí mismo, poder estudiarse, descubrirse, pillarse chanchito, como decimos. Me pillé chanchito, ¿cierto? Y pensando cómo voy a decirle, responderle a esta persona para hacerla sentir mal. ¡Pah! Dice, ahí tení, ¡pum! Así funcionamos, mira. Qué bien, ¿eh? Conciencia, ¿cierto? Muy, muy, muy bien, muy despierta. No, conciencia dormida. Conciencia que hace daño, no, eso no es conciencia. Eso es simplemente el yo. Entonces, luego de ver que tenemos estos yoes, vamos a pasar a la sexta infradimensión, que tiene que ver con la esfera de Júpiter. Siempre, si te das cuenta, es el planeta, tiene cierto su opuesto que en realidad refleja esa parte infradimensional que tenemos todos. Júpiter es el dadivoso del sistema.
Júpiter es el padre de los dioses, dice, ¿cierto? También es el que en realidad es capaz de, ¿cierto?, entregar a todos. Entonces, bueno, tiene su otro costado, su otro lado, ¿cierto?, su parte infradimensional esto en nosotros, y tiene que ver simplemente con estos yoes tiranos, estos yoes dictadores, estos que nuestros yoes, ¿cierto?, acaparadores, como decíamos hace un ratito, estos que se creen dueños de la tierra, dueños de las cosas, los egoístas, los que no quieren que los demás crezcan, los que generan cierta retención de los bienes, los que quieren tener el control de las cosas, el controlador que todos tenemos dentro, ese yo que quiere controlar las cosas. ¿Y para dónde va? ¿Y por qué? ¿Y cuándo? ¿Y por qué no has hecho esto? ¡Wow! Si te das cuenta, todos tenemos esos yoes. Esos yoes son, ¿cierto?, de la parte oculta jupiteriana que todos tenemos, de esa infradimensión jupiteriana, de eso que en realidad nos tiene ahí unidos a esa infradimensión. Cada infradimensión que está en nuestro interior, en el fondo es una energía que, si te das cuenta tú, cuando alguien tiene ira, ¿cómo es la energía de esa ira? Uno lo puede, ¿cierto?, percibir en sí mismo y también inclusive en los demás. Cuando uno está con la lujuria montada, hay una energía, hay una vibración, ¿cierto?, lujuriosa. Hasta un olor tiene la lujuria, como todos los demás yoes. Todos los yoes tienen olor. Uno la puede percibir, puede oler el miedo, hasta la mentira. Claro que sí. Y las personas que son tiranas también. Pero todos tenemos esos yoes tiranos. Esos yoes también generan cierto miedo en las casas, en la familia. ¿Por qué? No dejan que los niños, si, ¿cierto?, de repente el niño no quiere comer. ¡Cómete la comida! ¡Yo soy el padre! ¡Wow! No respetan, ¿cierto?, el libre albedrío. No. Todos van a ir ahora, ¿cierto?, a la iglesia X. Vamos todos a la iglesia. Pobre de aquel que se niegue. ¡Wow! Todos, ¿cierto?, cumplen lo que yo digo. Uno dice al papá, a veces la mamá, a veces hasta uno de los hijos sale, ¿cierto? Bueno, no importa, pero todos tenemos esa forma de actuar, no respetando el libre albedrío de las demás personas. Nos cuesta, y por eso queremos controlar. ¿Qué yo es cierto? Están en conjunto, se mueven junto con esa búsqueda de control. ¿Qué amor podemos tener si tenemos ese miedo? Necesitamos estudiarnos para poder entender que hay mucho miedo detrás del control y por lo tanto mucha falta de amor. Y en el fondo, ¿cierto?, estamos desconfiando de Dios. Porque la divinidad es en realidad, ¿cierto?, la fuente del amor. Entonces cuando tenemos el miedo que nos lleva al control, en el fondo estamos desconfiando. Al punto de que podemos, ¿cierto?, convertirnos en escépticos, blasfemos, etc. Bueno, vamos a la séptima, ¿cierto?, antes que se acabe el tiempo de Instagram, que bueno, tenemos, ¿cierto?, la necesidad de poder llegar al menos en una hora, que es el tiempo que habitualmente Instagram nos da mientras no tengamos más seguidores. Tenemos la séptima infradimensión, ¿cierto?, que es la esfera de Saturno. Ya estamos aquí, ¿cierto?, acá arriba, Júpiter, Saturno. Y aquí ya llegamos, ¿cierto?, a algo bien interesante, los delitos contra natura. ¿Por qué? Porque aquí tenemos, ¿cierto?, la relación con toda la naturaleza, en el centro, ¿cierto?, intelectual superior. Y aquí, ¿qué pasa? Que en el fondo, aquí tenemos el Espíritu Santo. Aquí tenemos la divinidad del ser, en la opinión. Bueno, pero el aspecto de la infradimensión, en nosotros, tiene que ver con todos los delitos contra el Espíritu Santo, contra la madre naturaleza. Es decir, los delitos contra natura. Están asociados principalmente, ¿cierto?, la violencia en el sexo, los yoes fornicarios, los yoes masturbadores, los yoes homosexuales, el yo, ¿cierto?, del lesbianismo, los yoes adúlteros, ¿sí? Tenemos aquí en la práctica con animales, el sexo anal, los yoes que les gusta la pornografía, la lascivia, el sexo oral, los auto-homosexualistas, ¿cierto?, los que les gusta, ¿cierto?, tener sexo de tal forma homosexualmente consigo mismo, los abusadores sexuales, todas las prácticas sexuales que en general están desviadas.
prácticamente todo, porque hasta la fornicación es una práctica, ¿cierto?, desviada. Aquellos que no les interesa si la mujer está embarazada, y igual, ¿cierto?, tienen sexo. Inclusive la misma mujer puede pedir sexo estando embarazada o estando en menstruación, ¿cierto?, estando menstruando. También son prácticas antinaturales. Simplemente, ¿por qué? Porque hay una vibración distinta en el cuerpo, en el organismo, está ocupado en otra cosa, y viene uno y por ¿cierto?, esta desviación, esta aberración que somos, ¿cierto?, en general, por estos yoes, vamos y nos unimos sexualmente. Estos yoes, todos tenemos estos yoes, ¿cierto?, se fundamentan en la fornicación principalmente, pero sobre todo en la degeneración en la unión sexual. Porque prácticamente una persona, si está fornicando, está en estado, ¿cierto?, de antinaturaleza. Si la naturaleza en realidad está basada, fundamentada en el sabio uso de la energía creadora sexual, en la no pérdida de la energía sexual, en la transmutación sexual, que era lo que originalmente, ¿cierto?, correspondía y corresponde a la raza humana, para lo cual hemos sido creados. Pero eso suena, ¿cierto?, como algo muy, muy de otro tiempo, lo que se está diciendo. Esto, pero qué antiguo, oye, si estamos en el siglo XXI, ubícate. Supiéramos que estamos más degenerados que nunca, ¿sí? Por las prácticas sexuales principalmente equivocadas. Entonces, realmente aquí lo que se vive es una violencia contra Dios, la naturaleza, finalmente. Todas las formas, ¿cierto?, de la naturaleza son y es Dios mismo. Entonces aquí viene también la necesidad de poder llegar a comprender, ¿cierto?, que la verdadera naturaleza del ser humano tiene que ver con la transformación y la transmutación de la energía creadora sexual. Es para eso que fue creada esta máquina que es tu cuerpo, mi cuerpo, nuestros organismos, ¿cierto? Tienen un sentido de transformación absolutamente a través del sexo. Es así como viene como designio. Si te das cuenta, el cerebro y los órganos sexuales están unidos por la columna. Están unidos, ¿cierto?, inclusive por canales, ¿cierto?, que son Ida y Pingala, o el Susumá, ¿cierto?, que es el cordón, ¿cierto?, nervioso central que conecta los órganos creadores, órganos sexuales, con nuestro cerebro. ¿Por qué? Porque es necesario seminizar el cerebro y cerebrizar el semen, es decir, la unión que se complete ahí, ¿cierto?, va a ser lo que va a provocar la transformación de la persona, del ser. Esa transformación va a permitir la creación de estos cuerpos que mencionamos hace un instante. Pero con todo este tipo de prácticas, la verdad que estamos todavía alejados. Por eso necesitamos aprender a estudiar estos defectos, estos yoes, para poder comprenderlos, poder eliminar esos yoes y rescatar esa conciencia, que es la misma energía creadora de uno mismo, ¿cierto? Y poder transmutarla. Es fundamental que uno realmente se vaya dando cuenta de eso, porque al final es ahí donde se cimenta, ¿cierto?, el trabajo interior. Sin eliminar yoes, ¿cierto?, la transmutación sexual se hace infértil, se hace, ¿cierto?, infructuosa, porque la transmutación sexual se fundamenta en el rescate de energía que vamos haciendo al eliminar yoes, al eliminar el ego. La siguiente esfera, que es la número 8, ¿cierto?, es la de Urano, y está relacionada con el Espíritu Santo también, pero principalmente con nuestra Madre Divina, el Verbo, la divinidad, ¿cierto?, la verdad. Entonces aquí, todo lo que tiene que ver con la infradimensión de este tipo, de la octava, ¿cierto?, círculo, tiene que ver con los mentirosos. La mentira es faltar a la verdad, y la verdad es, ¿cierto?, Dios mismo, nuestra divinidad. Aquel que peca, ¿cierto?, en la mentira está faltando en el fondo al Espíritu Santo. Pero esto, ¿cómo lo vemos? Cuando, por ejemplo, hablamos mal de alguien. Cuando, por ejemplo, ¿cierto?, suplantamos, ¿cierto?, la firma de alguien. Cuando falsificamos la firma. Cuando somos falsos. Somos hipócritas. ¿Sí? Cuando somos cínicos. ¿Sí? Decimos una cosa y ponemos cara, y por detrás nos interesa un cuesco lo que estamos haciendo o diciendo. Cuando somos malos consejeros, no, hazlo así nomás, ¿cierto? Total, él te lo hizo, que pague lo que tiene que pagar.
Realmente en ese instante simplemente son esos yoes que todos cargamos, que todos tenemos, los que están ahí, ¿cierto?, vinculados con esta fórmula, esta manera de ser. Por último, la novena infradimensión, ¿cierto?, que es la de Neptuno, que tiene que ver con ya directamente el órgano sexual, el aparato sexual. Y aquí esto tiene que ver con la traición. Esto es muy simbólico. El órgano sexual, ¿cierto?, como decía hace un instante, tiene un sentido, tuvo un sentido desde que el organismo humano fue creado, que es volver al religare, que es el verdadero origen de la palabra religión, ¿cierto? Volver a unir. A través del sexo es esto, aunque, ¿cierto?, alguien se puede espantar, pero el religar espiritual es a través del sexo. Pero evidentemente cuando nosotros no usamos el sexo para lo que realmente es, estamos traicionando el sexo, estamos realmente, ¿cierto?, faltando al trabajo íntimo, y todos nosotros lo hemos hecho desde que estamos acá, hasta cuando comprendemos que en realidad esta cosa era para otro lado. Ahí en realidad, ¿cierto?, se abre la opción, la oportunidad de salir de la tradición, es decir, empezar a dejar de ser manejado por nuestros deseos, nuestras justificaciones, y empezar, ¿cierto?, a dejar de lavarnos las manos. No, es que así soy yo, no, es que así me criaron, no, es que así lo hacen todos, no. Yo entiendo y me doy cuenta que aquí la cosa era por otro lado y voy y empiezo mi transformación. Ahí, ¿cierto?, nos empezamos a desligar de esta infradimensión de la novena, que tiene que ver, ¿cierto?, con esta tradición que se está llevando uno a sí mismo respecto a su propio ser. Entonces, nosotros mismos, ¿cierto?, nos vamos a dar cuenta que el trabajo íntimo está vinculado directamente con el ego, pero que nos va a ayudar a poder salir de esas infradimensiones en la medida que hagamos este estudio, este trabajo psíquico. Pero esto es algo gradual. Esto no se puede hacer de un día para otro. Esto no puede ser, ¿cierto?, en unas par de semanas. No porque no se quiera, no, es que no se puede. Yo es que hemos creado por muchas existencias, ¿cierto?, para poder comprenderlos, poder realmente eliminarlos y realmente transformarnos, necesitamos un tiempo de dedicación. Y eso es lo más difícil. Fíjate que todo esto es muy atractivo, muy interesante. ¿A quién no le parecería interesante poder adquirir sabiduría, conocimiento, cualidades, ¿cierto?, facultades inclusive, poder saber el futuro, poder comprender, ¿cierto?, para qué está uno aquí, entender de qué se trata esta vida que uno tiene, saber cuántas vidas le quedan, desdoblarse astralmente, poder, ¿cierto?, empezar a interactuar con los elementales de la naturaleza, etcétera. A todos nos gustaría, pero esto requiere un trabajo. Hitchens dice: ¿qué pasa con las almas que no sean conscientes de estos actos? Bueno, todos nosotros vamos al proceso involutivo después de que cumplamos las 108 existencias. Eso, de hecho, nosotros todos lo hemos vivido. No nos acordamos porque tenemos la conciencia dormida. ¿Sí? Dice: ¿obtienen las mismas consecuencias? ¿Obtienen las mismas consecuencias? Respecto a quién se obtienen, a aquel que sí se da cuenta, aquel que sí está haciendo el trabajo, a eso se refiere, ¿no? Porque, claro, en realidad una cosa es equivocarse sin saber, exacto, ¿cierto? Equivocarse sin saber, y otra cosa es, a sabiendas, seguir en la misma. Claro que hay una diferencia, claro que sí. O sea, evidentemente, el que dicen, hay un dicho dice, el que inconscientemente peca, inconscientemente paga, pero aquel que sabe de lo que está haciendo, más duro, ¿cierto?, le va a llegar, más duro va a caer, más duro va a pesar. Eso tiene que ver con la responsabilidad que supone tener una información y hacerse hacerse el Larry, hacerse el loco. No, pero es que no importa, no, pero es que son puras leceras. Bueno, ya se le informó, ya se le informó. Uno ya está enterado. Uno ahora ya tiene, ¿cierto?, una información que no tenía. Está bien, está libre, ¿cierto?, de seguir, hacer o no ser. Tampoco esto no es una amenaza, ni tampoco, ¿cierto?, es que va a ser tremendo. No, no. Lo que está dificultándose es el camino, porque la conciencia del ser en algún minuto lo va a apretar, si no en esta vida, en otra. A uno lo aprietan. Si créanme que si fuera por uno ni le interesan estos temas. Uno cree que es uno el que le interesan estos temas. No, es el ser que lo está apretando, uno lo está empujando. Ya, pues, muévase. Haga. Ya, pues, que se le está acabando la vida. Mire, tiene 40 años y no ha hecho nada. Ya, pues. Ahí está una mujer, ahí tiene un hombre. Bueno, vamos. ¿Se entiende, no?
Entonces es el ser el que quiere que uno se levante. Ahora, que uno pase de largo y no haga, es responsable de uno. Al recomendar el hábito del madre mía, elimina este defecto, ¿se estaría faltando alguna ley? Al, perdón, al recomendar el hábito. Por sugerirle a alguien hacer eso, o sea, en realidad, mira, consejo que no se pide nunca es muy bien recibido. ¿Eh? Hay que tener muy en cuenta eso. Porque el libre albedrío, ¿cierto? Es eso, ¿sí? Que uno le comenta a alguien, oye, ¿sabes qué? Si, le pueden decir, oye, ¿sabes qué? Estoy con un problema, no sé qué, bla, bla, bla. Mira, yo he hecho esto y me ha servido. Pídele a tu divinidad. Madre mía, elimina este pensamiento, esta emoción. Listo. Ah, pero si uno le da cada 10 minutos y le vuelve a decir, ay, mate sus defectos, vaya y mate los yo, oiga, ya, pues, ya le dije. No, no, no. Ahí uno ya está violentando a la otra persona. Esto es muy privado. Aunque sea el hijo, aunque sea quien sea, no. ¿Por qué? Porque el ser de esa persona tiene un proceso. Y uno también. Y uno tiene que respetar. El respeto es una expresión de amor, pero valiosísima. Entonces, lo que te pregunta está muy bien, Itchel, porque se suele pasar. Si uno lo recomendó una vez y le preguntaron y uno lo dio el consejo, le explicó bien cómo se hacía, bueno, listo. Si lo hace la persona no, perfecto. Por eso estos cursos son libres y abiertos. El que quiere se conecta, el que quiere no, y no pasa nada, ¿sí? Pero no anda uno, ¿cierto? A todo el mundo diciéndole a cada instante, oiga, mate sus defectos. No, no, eso es privado. Inclusive a la pareja. No, 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 ahí ya uno se mete en... Está cometiendo un error ahí en el fondo. Pero es muy bueno que lo pregunte, Ichi, porque pasa mucho. Que uno tiende, por el entusiasmo, ¿cierto? Y va y a todo el mundo le dice, ¿ah? No te enojes porque tienes que matar un defecto. Me pasó en algún minuto a alguien que conocí muy cercano y era fuerte ver cómo regañaba al hijo menor, pequeño, 6 años, y le decía, ya, mata tus defectos. Y wow. Y me decía, pero ¿cómo? La persona no entendía que eso era, aunque fuera su hijo, si no es propiedad de uno. ¿Se entiende? Bueno, la idea, ¿cierto?, es que uno gradualmente va a hacer este trabajo consigo mismo. Eso es lo interesante, que uno tenga, ¿cierto?, vaya adquiriendo su comprensión y sobre todo las cosas que uno haga su trabajo callado, porque eso ayuda tremendamente. ¿Por qué? Porque los demás ven en uno, ¿cierto?, las acciones. Y uno dice, oye, este personaje antes fumaba como chino, se fumaba como 20 cigarros en un mediodía y ahora no fuma nada. Oye, ¿qué hace ahora Omar? ¿Por qué no fuma? No, no me gusta. Ay, ¿cómo lo hizo? Ah, bueno, yo le explico. ¿Sí o no? Y bueno, le explica porque le están preguntando, pero si no, bueno, pero uno con su propio trabajo va generando un ejemplo y va generando, ¿cierto? Pero no andar haciendo paradas, como decimos, ¿cierto? Haciendo como que, ya cambió algo, cuando no ha pelado una papa, no ha matado ni uno, entonces uno se está mintiendo. Entonces está creando otro yo para hacer como aparecer otra cosa y no, mal. Aquí la honestidad consigo mismo es muy valioso. Aprender uno, ¿cierto?, a colaborar, pero desde el silencio, de la acción silenciosa, ¿sí? Ayuda mucho que uno, ¿cierto?, se enfoque en su trabajo, que es la mejor carta de presentación. La mejor carta de presentación, la mejor forma de sacrificarse por la humanidad es empezar a hacer uno su propio trabajo, calladito, tranquilito, ¿cierto? Y lo hace, y lo hace. Y solito va haciendo sus cosas, pero naturalmente las personas le van a preguntar o le van a, ¿cierto? Le va a surgir la inquietud. No hay que ocuparse ni preocuparse de eso, ¿sí? Ahora, esto de las infradimensiones es súper clave entenderlo. Esto son repasos o pasadas de una hora que hacemos por un tema, pero en realidad esto lo vamos a ver permanentemente. Los defectos psicológicos. Se dice que se pueden escribir libros completos de estos estudios si uno se dedica. Y esa es la idea, que ojalá todos los días uno se dé un tiempo y pueda ponerse a hacer una meditación reflexiva o hacer el estudio. Explicamos y vamos a explicar permanentemente cómo se hacen los estudios del ego para poder comprenderlo y estar permanentemente trabajando sobre ello. Una clave, un tip, si uno quiere, es mantener, ¿cierto?, atención mucho en nuestra mente, trabajar enfáticamente en no pensar. La mejor forma de pensar
es no pensar, porque de esa forma nos vamos a empezar a conectar con nuestra propia divinidad. Esto parece un juego de palabras, la mejor forma de pensar, no pensar. Hágalo. Póngase a hacerlo y va a ver cómo se genera una cantidad de percepciones y de claridades que no estaba teniendo. De verdad. Si uno se enfoca en el acto de estar eliminando los pensamientos, va a empezar a poder conectar mejor consigo mismo. Que uno está con las preocupaciones, que lo que voy a hacer mañana, que le voy a decir a esta persona, que tengo que mandarle un correo, que etcétera. Muera. Muera uno los pensamientos y ya va a estar avanzando mucho. Mientras hace su listado uno, va descubriendo que ellos son los más preponderantes, los más fuertes, los que le tienen a uno cierto mal por las cuerdas, lo tienen más mal. Bueno, ahí poner la atención y luego ya vamos a ir estudiándolo o ya uno puede ir estudiándolo si ya los va entendiendo. Pero no quedarse a la espera de que pase el tiempo, porque después el tiempo, ¿cierto?, no vuelve. El tiempo es la energía. Mientras más pasa el tiempo, más energía, ¿cierto?, vamos perdiendo. Y finalmente llega la hora de los Q y no hemos pelado una papa, no hemos matado ningún defecto, no hemos recuperado nada de conciencia. Dice Vanessa, dice, si el esposo no tiene interés, ¿qué? Es el esposo. Lo importante es si uno tiene interés. Porque aquí esto primero es individual, sí. Lo primero es lo primero y primero uno. Si uno tiene interés, póngale, pero como que se lo lleva el diablo, literal. Póngale. Mate yo, descubra y póngase a estudiar su yo de uno. Y le da, y le da, y le da. Y por energía, o se compone la cosa o no se compone. Pero uno no ocuparse del esposo ni de la esposa haciendo el caso que corresponda. ¿Sí? Uno le pone con todo el ánimo. Madre mía, elimina este defecto. ¿Por qué? Porque el otro tiene que vivir una experiencia y uno también. Pero la única experiencia de la cual uno es responsable es la de sí mismo. Sí, claro. Si aquí, el llamado a cuenta es individual. Uno cuando le toque decir, oiga, ¿y por qué no hizo? No, es que mi esposo. No, pero usted. Eso es lo único interesante, que uno sea capaz de comprender que esto es individual. Entonces, llegará el minuto en que las cosas se aclararán. No hay que preocuparse de eso, ¿sí? Y eso pasa, y pasa mucho. ¿Y cuántas veces se ha dado vuelta la cosa? Termina la otra parte más interesada que uno. ¿Por qué? Porque son madureces distintas. No todas las manzanas caen al mismo tiempo, ¿sí? Entonces hay que respetar ese espacio, ese tiempo, pero uno no perder el de uno. Mientras tanto, a la hora de la unión sexual, uno va haciendo lo que puede, hasta donde pueda. La otra persona quiere fornicar, bueno, esa es su decisión, uno va con lo de uno. Pero llegará el minuto en que si uno de verdad está haciendo y de verdad va en serio en esto, porque para esto hay que ir en serio. Si uno va en serio en esto, entonces las cosas se van a aclarar. ¡Cum! Somos chicha o limonada. Pero eso no lo va a tener que aclarar uno. Uno no se preocupe de eso. Esto se aclara de arriba para abajo. Pero tiene que ponerle ganas. Pum, 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 pum. Claro, porque uno a veces quiere cambiarlo de afuera, pero ya adentro no ha hecho nada. ¿No? Entonces, ojo que a veces son otras cosas. Entonces uno se pone a hacer lo de uno, se pone, ta, 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 ta. Y entonces va a ir aclarando la cosa solita, si esto es así, ¿ya? Entonces, no tomar decisiones ni apresuradas, no. Se le invita, ya, la persona verá, tendrá su tiempo. Pero fíjate una cosa, y esto para todos nosotros siempre, a veces eh, uno mismo inclusive está haciendo que la persona rechace. Uno mismo con sus yoes, uno mismo con sus pataletas, uno mismo con sus mal genios, uno mismo con sus caprichos, uno mismo con su ira, uno mismo con su frialdad, uno mismo con su desarmonía. Claro, ¿qué va a querer el otro si dice uno o la otra? Se está haciendo más mal que bien la cuestión, ¿sí o no? Claro.
Entonces hay que dedicarse a uno mucho. ¿Para qué? Para que el cambio sea interior y realmente, bueno, el otro día, hoy, la otra persona diga, guau, mira, chuta, las pataletas de antes y ahora no, nada, tranquilo. Oye, qué increíble. No, si esta cuestión parece que le está haciendo bien. No es nada chamuyo, no es nada pura bandía. Entonces, claro, ahí sí que dan ganas como de, chuta, oye, ¿sabes qué? Te está haciendo bien y me tincó. ¿Sí? Entonces, hay que jugarse una carta que no es fácil, ¿ah? Y a veces puede pasar un buen rato. Hay que ser honesto. Personalmente estuve casado 14 años jugándome una carta. Y muchos me dijeron, estás equivocado. Y puede que haya estado, pero ¿sabes qué? Cuando internamente mostraron que ya estaba la cosa cortada, era porque ya estaba cortada. Y no fue una carta fácil. ¿Pero qué? Si cada uno tiene que y va jugando sus cartas y va viendo hasta dónde va la cosa. Pero cuando la cosa ya no va, no va. Y no va, y no va. Y internamente le van a mostrar y le van a cortar la cosa. La relación, ¿cierto? Se desvincula desde arriba hacia abajo. ¿Por qué? Porque matrimonio y mortaja del cielo bajan. Porque el matrimonio y la muerte son por ley. Y uno está con una persona porque le toca. Y uno dice, no, que me gustó, que no sé, todo eso era porque tenía que ser así. Y hasta el momento en que se tiene que separar, si es que tiene que separarse, también va a ser por ley. Porque matrimonio y mortaja del cielo baja. Hay que tenerlo muy claro eso. Son decisiones importantes ahí, ¿sí? Entonces, sugerencia, jugarse la carta. Jugársela. Jugársela y bien jugada. Y la carta es con uno. No hay que demostrarle a nadie nada. Es uno el que tiene que demostrarse que realmente anhela este cambio, esta transformación y hacer su trabajito bien hecho. Y de ahí, bueno, confiar en la jefatura, en la divinidad, para lo que venga, ¿sí? Así que eso. Mucho gusto también. Gracias a ti, Vanessa. Bueno, no sé si hay más preguntas, dudas, inquietudes respecto a este tema. Esto es muy interesante verlo y comprenderlo, sobre todo entendiendo que está esto en nuestro interior, ¿sí? No hay nada afuera. Realmente no hay nada que cambiar afuera. No hay ningún marido que cortar, no hay ninguna esposa que echar, no, nada. ¿No? No, eso no es ocupación de uno. La única ocupación de uno es hacer su trabajo. Si a uno le toca, ¿cierto?, a alguien fregado al lado y está ahí, bueno, gimnasio tiene. Más conciencia puede liberar. Y uno dice, no, pero es que quiero avanzar. Bueno, ahí está. Tiene una mujer que le hace complicada la cosa, deje de regañar, deje de pelear con la mujer. Cállese uno y se pone a trabajar. ¿Qué yo me salieron cuando me preguntó de tal y cual? Eso es el trabajo. Que uno ahí, a la hora de los cubos, se observe y descubra cuáles son los choques que le salieron a uno. ¿Le levantó la voz uno? ¿Le habló golpeado a la pareja? ¿Qué llaves son esos? Uno puede justificar, no, es que me dijo aquí, que me dijo, no importa. Lo importante es que uno descubre sus choices. El resto son puras explicaciones, explicaderas, pero que no ganó ningún poco de conciencia en esa explicadera. ¿Se entiende? Por eso esto pareciera, uno ve por ahí parejas que se hacen, se deshacen, personas que van y vienen y todo, pero y nadie aprovecha el gimnasio. Todos estamos ahí, queremos la cosa buena nomás. Nos gusta ¿cierto? La cochihuahua, no sé cómo había un dicho que decía. Nos gusta la parte buena del asunto nomás, pues. Pero el despertar de la conciencia tiene que ver con justamente vivir cada instante aprovechándolo para descubrir qué se me movió dentro, para eliminarlo y rescatar esa conciencia. Porque el día que pase lo mismo y a mí no se me mueva ni un pelo, quiere decir que ahí realmente ya estoy ganándome una conciencia. Aprendí, rescaté una conciencia de mí, que estaba ahí metida y que se enojaba y pateaba y golpeaba la mesa cada vez que le decían tal y cual. Y ahora no, mira, no me pasó nada. Wow, eso sí que da felicidad aquí. Y dice, wow, esto es extraordinario. Pero eso se lo ganó uno, ¿cierto? Con sudor, pero con atención interna profunda. Silencio exterior y trabajo interno.
Eso es personal, íntimo. Y a uno por esas cosas lo premian. ¿Cómo se llaman esos premios? Iniciaciones. Hay iniciaciones que se la van a dar en una noche y en esa misma noche le van a mandar una prueba, pero de ira, a ver si en verdad conquistó la mansedumbre y si tiene la paciencia. Y si esa misma noche se peleó con la pareja, se la quitan. Y no se la dan, la iniciación. Y la perdió. ¿Hasta cuándo? Hasta que vuelva y demuestre que de verdad tiene la paciencia en su interior y que realmente, ¿cierto?, es capaz de pasar por ahí como si nada. Eso es el trabajo interior. De eso se tratan las iniciaciones, de eso se trata, ¿cierto?, este proceso, ¿cierto?, que se llama conocimiento de sí mismo. Realmente vencerse a sí mismo no es tarea fácil. Y por eso siempre hay tan pocas personas que uno esperaría que tanta gente que busque esto. No, si hay gente que busca esto, pero busca la parte bonita, la parte fácil, como que, las luces, lo bonito. Pero el trabajo realmente nadie lo quiere hacer. O muy poquitos son los que se atreven, o siquiera piensan, anhelan, ¿cierto?, enfrentarse a sí mismo de manera directa, real, concreta. No en fantasía, no en, ¿cierto?, en poses, que muchos las podemos llegar a tener y podemos justamente equivocarnos ahí. Pensar que esto es de poses, de parecer cierto bueno, de andar hasta con túnicas blancas o con barbas largas o con miradas, ¿cierto? No, sí, eso es de yo de fanáticos y mitómanos que tenemos, ¿sí? Bueno, ahí apareció Rose, buenas noches, dice. También estaba Ivonne y había otras personas conectadas, ¿sí?, que no alcancé a mirar. Y tenemos, ¿cierto?, a Elian, Pía, etcétera. Ivonne, ahí está, mira. Bueno, esperando que sea de utilidad, haya sido de utilidad la clase de hoy día y dejando disponible para el día viernes, sí, vamos a tener la clase número 10, que se llama, ¿cierto?, los 7 cuerpos. Vamos a mirar cada vez más desde lo más cercano, humano, si se quiere la palabra, desde lo más tangible, todas estas cosas, ¿sí? Todos estos estudios necesitamos, todos nosotros, ayudarnos a que sean lo más tangible y lo más, ¿cierto?, cercano, porque es la única forma de que tengan sustancia, ¿sí? La búsqueda interior, la búsqueda de la transformación interior, la búsqueda del despertar de la conciencia es algo muy genuino, muy real, muy concreto. Y necesitamos verlo así para poder darnos cuenta de que está ahí. Los 7 cuerpos, ¿cierto?, son una realidad. Así como las infradimensiones. Las infradimensiones, ¿cierto?, son el paso, son el principio para poder llegar a las supradimensiones. Las infradimensiones son realmente las puertas de la sabiduría. Y esa sabiduría, y cada uno de nosotros se va a dar cuenta que en su propia experiencia tiene yoes mucho más fuertes que le han dado, ¿cierto?, y lo han hecho pelota a la vida, le han quebrado, ¿cierto?, todos los esquemas, que lo tienen mal, que nunca ha podido superarlo. Esos yoes son los que tenemos que meternos a estudiar. El yo, ¿cierto?, los yoes fornicarios y ese yo particular. ¿Por qué? Porque en realidad esos yoes, para uno será, ¿cierto?, la ira, para otro será el adulterio, para otro será, ¿cierto?, el fornicario, para otro será, ¿cierto?, el celoso o la celosa, en fin. Pero ese yo característico es el que se transforma en una verdadera, ¿cierto?, especialización. Y eso hay que tenerlo muy claro. Esa especialización quiere decir que cuando uno se mete y logra dar vuelta, es decir, eliminar ese defecto realmente de su psiquis, y que se lo van a mostrar a uno en sueño, es que ahí está logrando, ¿cierto?, obtener una herramienta para poder ayudar a otros de una manera mucho más eficaz. En el fondo, hacer el trabajo consigo mismo es la práctica de amor más importante que uno puede hacer.
Porque cuando uno hace, ¿cierto?, el trabajo, el esfuerzo, la dedicación de transformarse a sí mismo, aunque sea en un yo, con esa misma experiencia puede ayudar a otras personas. Por eso la experiencia, la sabiduría que uno rescata es, ¿cierto?, realmente la puerta de acceso para la transformación y para empezar a cultivar el verdadero amor en sí mismo. Necesitamos darnos cuenta de cuáles son esos defectos, o al menos uno de estos defectos que nos tenga mal, y enfocarnos y dedicarnos a estudiarlo y eliminarlo para poder realmente ayudar. Dígame usted si uno tiene el yo, ¿cierto?, de los celos, profundo, y logra darlo vuelta y nunca más sentir celos por nada ni por nadie. ¿Podrá acaso no ayudar a otro? Se transforma en un verdadero, ¿cierto?, colaborador. Esa es la idea. Ser capaces, ¿cierto?, de ayudar a los demás, pero desde nuestra propia experiencia, desde nuestra propia, ¿cierto?, sabiduría. No necesitamos decir que es nuestra sabiduría, nuestra experiencia. No necesitamos siquiera decirlo. Esa es la invitación. Practicar el amor desde los hechos y no desde las palabras, ¿sí? Evolución, dice Elian. Más que evolución. Esto es revolución. Aquí la palabra evolución es mecánico. Para nosotros debería significar, ¿cierto?, una transformación mucho más profunda, la revolución de la conciencia, salir de la mecánica y ya no querer más repetir. Revolucionar nuestra conciencia es despertar. Bueno, esperando que estemos muy bien todos. Nos vemos, si Dios quiere, el viernes o el jueves, si quieren conectar, ¿cierto?, en la práctica. Si tú estás viendo esta clase y no tienes el contacto, mi nombre es Omar, aquí está mi número, me puedes escribir y podemos comentar, ¿cierto?, de qué trata el curso y cómo puedes participar. Aunque si ya estás conectado, ya estás siguiendo el grupo, el curso en Instagram o YouTube, lo puedes seguir tomando. Cualquier duda, consulta, ¿cierto?, lo puedes hacer a través de este WhatsApp. Abrazos, gracias Berta también. Buenas noches. Un abrazo para todos. Que tengan muy linda noche y nos vemos el jueves, si así Dios quiere. Gracias.